Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Luz Rubí Sarmiento Sánchez y yo les voy a hablar acerca de la sección 3, el auge petrolero y el colapso de 1982, del capítulo 3, el populismo económico mexicano de 1972-1981, del libro de Enrique Cárdenas, La política económica en México. Bueno, antes de iniciar me gustaría recapitular unos aspectos que tomó mi compañero en la exposición pasada. Que les habló acerca del populismo, la recesión de 1971 y el crecimiento a causa de un aumento en el gasto. Para empezar, un gobierno populista se reconoce porque este distribuye recursos entre los sectores menos favorecidos de la población o cuando beneficia a grupos específicos que lo apoyan políticamente y cuando el gasto se realiza en grupos o sectores de baja productividad. Este gasto en los sectores poco productivos con el tiempo puede repercutir en reducciones de la productividad general del país. La financiación de estos recursos puede darse por medio de impuestos o con deuda. Esto tendrá una redistribución de ingresos de un grupo a otro y las repercusiones macroeconómicas son de mediano plazo. Bueno, para el caso de México, a lo largo de los años 70 y hasta el auge petrolero, se ajusta muy bien la caracterización general del populismo económico. Después de una recesión que amenazaba con reducirse significativamente la actividad económica en 1971, la economía experimenta un acelerado crecimiento, que es interrumpido por una crisis en la balanza de pagos en 1976, que primeramente es estimulada por un gasto público muy deficitario y por el endeudamiento externo. A ello se agrega el auge petrolero que se da en la segunda mitad del sexenio. Sin embargo, la economía mexicana termina con un sobreendeudamiento, lo cual lleva al colapso de 1982. Bueno, respecto a la recesión de 1971, como sabemos, la época del desarrollo estabilizador terminaba en 1970. En ese año, el PIB creció 6.9% en términos reales y la inflación aumentó 6%, el doble que en 1969. También los salarios aumentaron en 4.9% desde 1968. Bueno, el déficit del sector público también creció en 3.8% del PIB en 1970, comparado con 2.2% del año anterior. Esto se debió a un aumento en los gastos del 16%, que era muy superior al observado en los ingresos fiscales, que era del 11.6%. Ambos aumentos reflejaban una situación de auge en la economía. Este crecimiento tendiente a la sobrevaluación del país trajo un aumento en las importaciones de mercancías y servicios no factoriales. Estos aumentaron en 1%, lo que dio como resultado un crecimiento del déficit en la balanza de pagos. Para mediados de 1971 ya era evidente la recesión. Era mucho más grande de lo que se había planeado. Bueno, después de esta recesión de 1971, lo que se busca es hacer crecer la economía, pero para eso se guían por el gasto, por un aumento en el gasto público. El crecimiento por medio del gasto comienza en marzo de 1972. El gasto aumenta 21.2% y los ingresos aumentan solamente 10.4%, o sea, aumentan casi la mitad. El Banco de México también aumenta la base monetaria, es decir, imprime más dinero, y la inflación de ese año fue de 2.6%. Eso hace que también el endeudamiento público con el exterior se duplica más entre 1971 y 1975. La inflación acumulada llega a 76.4% entre 1970 y 1975 y el tipo de cambio se sobrevalúa 50.57%. Esto hace que las importaciones se vuelvan más baratas y lo cual conlleva a que las exportaciones se hagan menos rentables, por lo cual se empieza a tener un
deterioro en la balanza de pagos porque estaban aumentando mucho más el gasto que los ingresos. O sea, los ingresos iban aumentando siempre menos, en menor cantidad que lo que aumentaba el gasto. Y aparte la sobrevaluación que se tenía era muy grande, por lo cual a las personas les hacía mucho más fácil importar. O sea, es decir, esta sobrevaluación lo que hacía era abaratar el dólar. Es por esto que lo que se hace es devaluar el peso, que es devaluar el peso. Bueno, ahora continuemos con la sección 3, que es el auge petrolero y el colapso de 1982. La devaluación del 1 de septiembre de 1976 trajo como consecuencia una mayor inflación y efectos depresivos importantes. El gobierno no estaba preparado para aceptar una fuerte recesión y el desgaste político de la devaluación, por ello decretó inmediatamente un aumento salarial de 23%. Como les acabo de mencionar, en los años anteriores, conforme se había aumentado el gasto público para hacer crecer la economía, entonces generó una sobrevaluación del 50%. Es por eso que el 1 de septiembre se tuvo que devaluar el peso. Sin embargo, el gobierno decide aumentar un salario del 23%, lo cual reflejaba que no estaba dispuesto a mantener la economía estable. También la reducción afectó prácticamente a todos los componentes de la demanda agregada. Es decir, el consumo privado se redujo 2%, el componente de inversión se contrajo y la importancia de bienes de inversión en alrededor del 30% en el tercer trimestre de 1977. El impacto inflacionario fue muy severo, mientras que en junio de 1976 la inflación anualizada era de 11.6%, para el fin de año ya había aumentado a 27.2%. Mientras que para diciembre de 1976 alrededor del 70% de los nuevos depósitos en la banca era en dólares. Bueno, durante estos periodos termina su mandato Echeverría y toma posesión López Portillo. En su discurso lo que busca era la confianza y una reconciliación inmediata. La construcción de confianza iniciaba con el cumplimiento del Fondo Monetario Internacional, que era para estabilizar la economía. También su proyecto de gobierno se dividía en tres partes. Las dos primeras era que su gobierno serían de recuperación de la crisis, es decir, los 2 primeros años. Los 2 segundos años sería para estabilizar la economía y los 2 últimos para reanudar el crecimiento sobre bases no inflacionarias. En esos años el PIB disminuyó aún más su tasa de crecimiento al aumentar 3.4% en 1977, prácticamente la misma tasa de crecimiento de la población. Pero también para el tercer trimestre la actividad industrial había reiniciado su crecimiento. Los precios también sufrieron unas alzas importantes durante 1977, crecieron 41.2% de ese año. Y a pesar de la evaluación del peso, las importaciones continuaron aumentando en dólares, pero a una velocidad menor, mientras que las exportaciones aumentaron aún más. El déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos se redujo 56.2%. Bueno, en 1978 se anuncia el descubrimiento de enormes yacimientos petroleros en el sureste del país, lo cual hace que las etapas en las cuales se había dividido el gobierno se vean cambiadas. Es decir, la primera etapa se reduce a un año y a partir de entonces se inicia el último periodo de crecimiento económico que se ha registrado en la economía. Entre 1977 y 1981 la economía crece a una tasa promedio anual de 7.8%, mientras que la inflación aumenta 24.2% en promedio anual durante este periodo. El auge se da por dos fuentes principalmente. La primera es una gran expansión de la inversión pública en todas las áreas, especialmente en aquellas relacionadas con la explotación del petróleo.
Bueno, estas áreas estimulan a la inversión privada para apoyar proyectos y esto ocasiona que haya aumentos en la demanda agregada. La segunda fuente es la mayor disponibilidad de fondos internacionales, como las propias exportaciones del petróleo, facilitaron el acceso a crecientes montos de crédito externo, lo cual facilitó la expansión del gasto tanto público como privado. Bueno, en esta tabla podemos observar que es hidrocarburos mexicanos de 1977 a 1981. Nos trae ese periodo y también nos da lo que son las reservas probadas en trillones de barriles, la producción en trillones de barriles, las exportaciones totales en millones de dólares, las exportaciones de crudo en millones de dólares y los miles de barriles diarios. Por ejemplo, la producción, observamos que en 1977 era de 534.1 trillones de barriles, mientras que para 1978, que es donde se descubren los yacimientos, era de 672.3 trillones de barriles. Por su parte, las exportaciones totales en 1977 eran de 1.018.8 millones de dólares y para 1978 habían subido a 1.337.2 millones de dólares, mientras que para 1981, un año antes de que sucediera el colapso, eran de 14.585.1 millones de dólares, mientras que las exportaciones para 1977 eran de 987.3 y para 1981 eran de 13.305.2 millones de dólares. Bueno, durante los años que se da el auge petrolero, también se da un importante proceso que es de crowding, es decir, en una expansión entre la inversión pública y privada. Esta expansión toca muchos sectores de la economía, como la agricultura, la infraestructura básica en comunicaciones, energía y, por supuesto, el sector petrolero y todos sus aledaños que requerían inversiones para desarrollarse. También la inflación estuvo contenida por tres factores principales. El primero era el aumento de la oferta de alimentos. El segundo, la apertura de la frontera a las importaciones de mercancías. Y el último, la contención de precios de tarifas y tarifas del sector público. Bueno, continuando, tenemos que, como lo muestra Guillermo Ortiz, el aumento de los ingresos del petróleo sirvieron fundamentalmente para pagar los propios gastos de la expansión de Pemex. La euforia que causó el auge petrolero trajo consigo aumentos significativos en los gastos gubernamentales ajenos al petróleo. Y el efecto que tuvo la expansión del gasto público y en particular el del déficit fue doble. Aumentó la inflación y las necesidades de ahorro externo para financiar la inversión y también crecieron en monto e importancia. Bueno, también el financiamiento del déficit público fue posible. El financiamiento del déficit público fue posible por la emisión de dinero y por el endeudamiento externo. En efecto, el auge petrolero había aumentado significativamente la disponibilidad de recursos prestables en el mercado financiero internacional. Es decir, los países que producían petróleo canalizaban sus recursos a la banca europea y norteamericana, lo cual hacía que los fondos prestables crecieran y esos tenían que colocarlo. Sus principales clientes eran países de América Latina y Europa Central a través de créditos de largo plazo. Bueno, por lo cual esto ocasionó que los préstamos a México aumentaran sustancialmente debido a la disponibilidad de fondos en los mercados. Bueno, esto ocasiona el aumento de la deuda pública entre 1977 y 1980 fuera relativamente moderado y en mejores condiciones financieras que lo ocurrido durante los últimos 3 años del sexenio anterior,
aunque después tuvo un aceleramiento significativo. Sin embargo, la deuda de la banca y del sector privado creció mucho más rápidamente, a una tasa promedio anual de 35% para el año siguiente, debido a la fuga de capitales y por haber mantenido una política económica claramente expansionista. El gobierno tuvo que aumentar el saldo de la deuda en 19.148 millones de dólares. Es decir, la deuda aumentó 56% en solo un año. El hecho de que se mantuviera un cambio fijo provocó una creciente sobrevaluación en la moneda, que si tomamos en cuenta el tipo de cambio en 1978, provocó niveles de 15.4% de sobrevaluación. Esta sobrevaluación lo que hacía era que aumentaran las importaciones conforme se abarataba el precio del dólar, lo cual agravaba a la balanza de pagos. Los ingresos del petróleo y del endeudamiento externo servían para importar bienes que internamente se producían, lo cual afectaba a la industria nacional. Bueno, en este cuadro, el cuadro 3.8, vemos el tipo de cambio real en 1970 y 1982. Principalmente observamos aquí que desde 1970 hasta 1975 se mantenía un tipo de cambio fijo de 12.50. Para 1976 el tipo de cambio era 19.95. El tipo de cambio real era 26.38. En 1978, que vemos que es donde el tipo de cambio está en equilibrio. Es decir, en 1978 tenemos el tipo de cambio de 22.72 y el tipo de cambio real en 22.72. Bueno, el aumento drástico en los ingresos de divisas deterioró la estructura de la planta productiva a través de la llamada enfermedad holandesa, que es una situación de bonanza que se convierte en un deterioro interno. Es decir, el aumento del ingreso nacional, que era en dólares, aumentaba la demanda de todo tipo de bienes, tanto de los internos como aquellos que se comerciaban con el exterior, lo cual presionaba sus precios hacia arriba, es decir, hacía que sus precios aumentaran. Sin embargo, el precio de los productos que se importaban estaba fijado en dólares, es decir, por el mercado internacional. Y los precios de los que no se podían importar, que por ejemplo era el costo de mano de obra, la energía o costos de construcción, se fijaban por la oferta y la demanda locales, lo que hacía que los precios de estos últimos aumentaran mucho más que los precios de los productos que sí se podían importar. A pesar de que la economía mexicana crecía a tasas extraordinarias, la estructura productiva seguía sumamente débil. El producto crecía porque la demanda agregada era muy vigorosa. El sector externo del petróleo había tomado todas las preponderancias, de modo que prácticamente el 75% de las exportaciones de mercancías eran de Pemex. Esto se debía a que, dada la sobrevaluación del tipo de cambio, no era rentable para los demás exportadores vender sus productos en el extranjero. El aumento de la deuda externa colocó a las empresas en una posición sumamente endeble, pues cualquier aumento en el tipo de cambio provocaría justamente un aumento significativo en la carga financiera de las empresas, lo cual ocurrió en 1982. La política de López Portillo se basaba en que el mercado de petróleo internacional continuara siendo vendedor, es decir, que se esperaba que el precio continuara creciendo indefinidamente.
Sin embargo, para mayo de 1981, el precio internacional del petróleo se reduce ligeramente. Aunque la reducción fue muy pequeña, la respuesta del sector privado y el sector público fue diametralmente opuesta. Y el gobierno responde con más expansión del gasto público y por tanto del endeudamiento, haciendo evidente su expectativa de que los precios del petróleo se recuperarían en corto plazo. Bueno, debido a esto es que el público comienza a hacerse expectativas de devaluación, porque la sobrevaluación del peso era muy notable y la estructura deficitaria de la balanza de pagos, aunado a que las tasas de interés en el extranjero registraron una alza histórica, llegando alrededor de 20% hacia principios de 1980. Una decisión de los ahorradores era trasladar sus recursos al extranjero o por lo menos hacer sus depósitos denominados en dólares, para que en caso de la devaluación esto no les afectara tanto. Pero el gobierno continuó con su política expansiva sin reconocer la necesidad de ajustar los precios del petróleo. El gasto en ese año aumentó 25% en términos reales, de 34.9% del PIB. En 1980 pasó a 1981 en 40.6%. El déficit fiscal también creció en ese periodo, de 8% a 14.3% del PIB. El déficit de la balanza de pagos llegó a 12.544 millones de dólares, pero la cuenta de capital alcanzó los 21.860 millones de dólares. Y en 1981 la deuda a corto plazo llegó a 10.800 millones de dólares. Las reservas del Banco de México llegaron a niveles insuficientes para hacer frente a la demanda de dólares, por lo cual el gobierno tuvo que devaluar el peso el 18 de febrero de 1982. En un inicio se intentó un primer plan de estabilización. Este plan de estabilización era mucho más drástico que el anterior. En él lo que se buscaba era disminuir los déficits públicos y privados, limitar el endeudamiento externo a 11.000 millones, disminuir los subsidios a través de aumentos de precios y tarifas de bienes y servicios proveídos por el sector público, flotar el tipo de cambio y aumentar las tasas de interés. Sin embargo, este plan no se pudo llevar a cabo inmediatamente por la inercia del gasto del sector público. Bueno, este es el plan del que les hablé. Y sin embargo, este plan no se pudo llevar a cabo o ponerse en práctica inmediatamente por la inercia del sector público. Las presiones sobre la balanza de pagos continuaron y el gobierno tuvo que seguir endeudándose para financiar importaciones y los gastos por el servicio de deuda, hasta que la Banca Nacional estableció cada vez más restricciones de disponibilidad de créditos. Para fines de julio, las reservas del Banco de México se agotaron. Se estableció un control de cambios para controlar la fuga de capitales y la crisis de la balanza de pagos. El 20 de agosto de 1982, el secretario de Hacienda, Jesús Silva Herzog, declara en Nueva York la crisis de la deuda, que no era solamente de México, sino en realidad de toda América Latina. Es decir, a él le toca pues ir y decir que México no tenía con qué pagar. Por lo cual, en el momento de culminar la crisis, ocurrió el 1 de septiembre, cuando el presidente López Portillo intentó modificar el rumbo de los acontecimientos al nacionalizar o más bien expropiar la banca comercial privada y decretar el control generalizado de cambios. El director general del Banco de México, Miguel Mancera, se pronuncia en contra de este control de cambios, argumentando que no era eficiente debido a la frontera con Estados Unidos. Por lo cual, debido a esta
esta declaración es removido de su cargo. Sin embargo, de pasados los meses, el tiempo le da la razón y hace que con el control generalizado de cambios fuera ineficaz e ineficiente. Bueno, el alza del tipo de cambios, así como la contracción económica, hicieron descender las importaciones casi 40%, lo cual aumentó la carga financiera de las empresas en más de 300% en solo un año, lo que las debilitaba aún más. El financiamiento del déficit con recursos del Banco de México significó un aumento de la base monetaria de 90.4%, lo cual hizo que para el fin del año existiera una inflación cercana a 100%, con una tendencia creciente. El déficit financiero del sector público llegó a 16.9% del PIB y el saldo de la deuda externa había llegado a 84.100 millones de dólares, de los cuales 68.4% era deuda pública, 21.8% era privada y el 9.7% restante era deuda de la banca. Para el año siguiente, los vencimientos tanto de intereses como de capital sumaban 20.000 millones de dólares. Y en el mes de noviembre, las autoridades financieras suscriben un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.